Pedro y María vivían en una humilde casa de adobe, al borde del olvido. El invierno no solo trajo frío, también hambre y desesperanza. Aquella noche, el viento azotaba las paredes, y la vela sobre la mesa temblaba con la misma fragilidad que ellos. Pedro dejó caer unas monedas en la mesa, lo último que les quedaba. ¿Es todo?, susurró María, con la voz quebrada. Pedro asintió. Apenas para un pedazo de pan. El silencio pesaba más que la escasez. María quería pedir ayuda. Pedro confiaba en Dios. Pero la fe no llenaba el estómago ni calentaba la casa. Entonces, alguien tocó la puerta. Un golpe seco, firme. Pedro y María se miraron con sorpresa. ¿Quién visitaría su casa a esa hora? Pedro se levantó lentamente y abrió la puerta. En el umbral, envuelto en una capa oscura, estaba un hombre desconocido. «Buenas noches», dijo el extraño con una voz profunda y calmada. «He viajado mucho y necesito descansar». Pedro y María intercambiaron miradas. Era peligroso dejar entrar a un extraño, pero tampoco podían rechazar a alguien necesitado. «Entre, por favor», dijo María, con una leve sonrisa. «Podemos ofrecerle un poco de agua y un lugar junto al fuego». El hombre entró sin dudar y se sentó a la mesa. Sus ojos oscuros observaron la habitación con detenimiento, como si estuviera evaluando cada rincón. Luego, con un movimiento lento, dejó caer un pequeño saco de cuero sobre la mesa. El sonido metálico de monedas llenó la habitación. Pedro frunció el ceño. «¿Qué es esto?». El hombre sonrió, y en su rostro se dibujó una expresión enigmática. ¿Un regalo o una oportunidad? Pedro miró las monedas con el ceño fruncido. Eran muchas, más de lo que él y María habían tenido en años. María, sentada a su lado, también las observaba con ojos brillantes, pero no por avaricia, sino por la desesperanza que las monedas parecían disipar, aunque fuera por un instante. El hombre cruzó las manos sobre la mesa y los miró con calma. «No tienen por qué seguir sufriendo», dijo con voz pausada. «Tienen hambre, tienen frío. ¿Qué sentido tiene este sacrificio si la solución está justo frente a ustedes?». Pedro sintió un nudo en la garganta. «No entendemos. ¿Por qué nos ofrece esto?». El hombre sonrió con suavidad. «Digamos que solo quiero ayudarlos. La vida es injusta con los más humildes. ¿No creen? Yo puedo cambiar su destino esta misma noche». Pedro tragó saliva. «¿A cambio de qué?». Hubo un breve silencio antes de que el hombre respondiera. «Un favor insignificante». Pedro y María intercambiaron una mirada. Algo en la forma en que el hombre lo decía los hacía sentir incómodos. «Mañana, un juez del pueblo tomará una decisión importante sobre un hombre acusado de robo. Un hombre al que ustedes conocen. Solo necesito que testifiquen en su contra». Pedro sintió como el aire en sus pulmones se volvía pesado. ¿Testificar? Sí. Solo deben decir que lo vieron robando. «Pero, si no lo hizo», balbuceó María. El hombre suspiró con paciencia. ¿Importa realmente? El mundo no es justo. Ese hombre de todas formas ha cometido errores en su vida, seguro ha pecado antes. Un pequeño testimonio falso no hará gran diferencia en su destino, pero sí en el de ustedes. Pedro cerró los ojos por un momento. La oferta era tentadora. Con ese dinero podrían comprar comida, medicinas para María, ropa para el invierno. ¿De qué servía aferrarse a valores cuando la necesidad era tan grande? Entonces recordó la historia de Jesús en el desierto. «Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan». Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano. Pedro apretó los puños. «No». El hombre lo observó con curiosidad, como si su respuesta lo divirtiera. «¿No?». Pedro alzó la mirada, firme. «No solo de pan vive el hombre». El hombre sonrió, pero sus ojos se oscurecieron. «Veo que eres terco, pero aún falta mucho para que termine la noche. Nos volveremos a ver». Y sin más, salió por la puerta, dejando la casa en un silencio pesado. Pedro sintió que apenas podía respirar. María lo tomó de la mano. «Hiciste lo correcto», susurró ella, pero en su voz había más miedo que seguridad. Porque en el fondo, ambos sabían que la prueba apenas comenzaba. La noche pasó lenta y fría. Pedro no podía dormir. Afuera, la luna se ocultaba entre las nubes,
como si el cielo mismo evitara observar lo que estaba por venir. María tosió débilmente a su lado. Pedro sintió una punzada de angustia en el pecho. Su esposa estaba cada vez peor, y aunque él intentaba mantenerse firme, el miedo comenzaba a hacer grietas en su fe. «Señor», susurró, mirando al techo de madera, «¿por qué nos pones a prueba así? ¿Acaso hemos hecho algo para merecer esto?». El silencio fue su única respuesta. De repente, un sonido rompió la calma. Toc, toc, toc. Pedro se incorporó de golpe. María también abrió los ojos, su respiración entrecortada. «Otra vez», susurró ella con miedo. Pedro se levantó y abrió la puerta. Allí estaba de nuevo, el extraño de la capa oscura. «Pedro, he venido a ayudarte». Pedro sintió escalofríos. «No necesitamos nada de usted». El hombre inclinó la cabeza con una leve sonrisa. «¿De verdad?». Miró a María, su figura frágil envuelta en mantas. «No parece que te esté yendo muy bien». Pedro sintió un nudo en la garganta. «Dios proveerá». El hombre entrecerró los ojos. «¿Dios?». Soltó una leve carcajada. «¿Dónde está tu Dios ahora? Mírate, Pedro. No tienes comida. No tienes dinero. Tu esposa agoniza. ¿No es justo que pidas una señal?». Pedro frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». El hombre avanzó un paso dentro de la casa. «Pídele a Dios que haga un milagro. Si realmente está contigo, si te ama, entonces que te lo demuestre ahora mismo». Pedro sintió que su estómago se hundía. No se puede poner a Dios a prueba. El hombre sonrió. «Oh, pero sí puedes. Si Jesús realmente era el Hijo de Dios, ¿por qué no saltó desde lo alto del templo para que los ángeles lo salvaran? ¿Acaso tenía miedo?». Pedro tembló. La idea lo atravesó como una daga. Dios debería hacer algo, debería mostrar su poder. El extraño inclinó la cabeza, con una mirada penetrante. «Sí, si Dios realmente te ama, ¿por qué te deja sufrir?». Pedro sintió sus rodillas debilitarse. «Señor, dame una señal». Pero nada pasó. El hombre sonrió. «Ahí lo tienes». Pedro cerró los ojos con fuerza. Su respiración se agitó. Y entonces, recordó: «No tentarás al Señor tu Dios». Sus labios se abrieron para repetir las palabras de Jesús. Su voz fue firme. «Dios no tiene que probar nada». El extraño parpadeó. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Pedro sintió que el aire en la casa se aligeraba, como si una presencia oscura hubiera desaparecido. El hombre suspiró y dio un paso atrás. «Eres fuerte, Pedro. Pero aún no hemos terminado». Pedro cayó de rodillas, con el cuerpo temblando. María lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo resististe». Pedro la abrazó con fuerza. Pero en el fondo, sabía que la peor prueba aún estaba por llegar. Pedro no pegó un ojo en toda la noche. Sentía como si un peso invisible hubiera quedado en su pecho. A cada segundo revivía la voz del extraño en su cabeza. «Si Dios realmente te ama, ¿por qué te deja sufrir?». Miró a María. Su rostro estaba pálido, sus párpados caídos por el cansancio. Aunque había intentado mantenerse fuerte por ella, el miedo seguía presente en su corazón. A la mañana siguiente, Pedro salió al pueblo con la esperanza de encontrar trabajo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que un patrón necesitó de sus manos, pero él no podía rendirse. El mercado estaba lleno de ruido, voces, regateos y risas, pero Pedro solo sentía distancia. Parecía un forastero en su propia tierra. Fue entonces cuando una voz lo llamó. «Pedro». Pedro se giró y vio a un hombre bien vestido, de postura imponente. Era un comerciante importante del pueblo, uno de los más ricos. «Hace tiempo que no te veo por aquí», dijo el comerciante, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Cómo estás?». Pedro bajó la mirada. «He pasado tiempos difíciles». El comerciante asintió con falsa simpatía. «Lo imagino. Tu esposa está enferma, ¿verdad? Debe ser terrible no poder darle lo que necesita». Pedro sintió una punzada en el pecho. «¿Cómo lo sabe?». El hombre ignoró la pregunta y colocó una mano en su hombro. «Mira, Pedro, la vida es dura, pero yo tengo una oferta que podría cambiarlo todo para ti».
Pedro frunció el ceño. ¿Una oferta? El comerciante sonrió. Quiero que trabajes para mí. Pagaré bien, muy bien. Pedro sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué tendría que hacer? El comerciante miró a su alrededor y bajó la voz. Es sencillo. Solo debes convencer a la gente de que necesitan lo que yo vendo. No importa si lo que vendemos no es de la mejor calidad, ni si realmente lo necesitan. Lo importante es que lo compren. ¿Engañarlos? El comerciante rió. No lo llames así. Llámalo negocio. Todos lo hacen. Pedro sintió como su estómago se revolvía. No puedo hacer eso. El comerciante suspiró y sacó una bolsa de monedas. Mira esto, Pedro. Con este dinero podrías comprar la mejor medicina para tu esposa. Podrías sanar. Podrías darle una vida mejor. Pedro sintió un escalofrío. No. El comerciante entrecerró los ojos. Piénsalo bien. No hay necesidad de seguir sufriendo. Solo di que sí, y esta bolsa es tuya. Pedro sintió que el mundo giraba. Miró las monedas, y luego recordó. Todo esto te daré, si te arrodillas y me adoras. El sonido de su respiración se hace más fuerte, su mente se llena de voces, duda, desesperación, y entonces, un instante de calma. Pedro cerró los ojos y apretó los puños. Solo a Dios servirás. El hombre guardó la bolsa lentamente. Eres fuerte, Pedro, pero veremos cuánto dura tu fuerza. El comerciante se aleja, y por un momento, Pedro siente que sus pasos no suenan como los de un hombre, sino como algo más profundo, más antiguo, más oscuro. Pedro respiró hondo. Sus piernas temblaban, pero su corazón estaba firme. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que la prueba aún no había terminado. Pedro regresó a casa con el cuerpo cansado, pero el alma firme. Había resistido, las 3 tentaciones habían pasado, pero algo dentro de él aún se sentía inquieto. María estaba en la cama, respirando con dificultad. Su piel estaba fría, sus manos temblaban. Pedro se arrodilló junto a ella y tomó su mano con ternura. Todo estará bien. Dios proveerá. Pero en su corazón, sintió una punzada de dolor. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había rechazado las únicas oportunidades que tenían para sobrevivir? El sonido del fuego en la chimenea cruje suavemente. La vela en la mesa se consume lentamente. Pedro apoyó la cabeza en el borde de la cama y cerró los ojos. Y entonces, un sonido. Suave, casi imperceptible. Toc, toc, toc. Pedro sintió como su corazón se detenía por un segundo. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. La abrió. Y allí estaba. El hombre de la capa oscura. Pero esta vez, algo en él había cambiado. Su presencia parecía más intensa, su sombra más larga, su mirada más profunda. «Felicidades, Pedro», dijo el hombre con voz grave. «Has sido fuerte, más de lo que imaginaba». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres, realmente?» El hombre sonrió, pero no respondió. En su lugar, sacó un pequeño saco de su morral y lo colocó sobre la mesa. Un último regalo, para iluminar la noche. Pedro miró el saco con cautela. «¿Qué es esto?» El hombre inclinó la cabeza con un brillo misterioso en los ojos. «Velas. ¿Por qué nos das esto?» El hombre no respondió. Solo sonrió, y sin decir nada más, salió de la casa, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Pedro se quedó inmóvil por un momento. Luego, con manos temblorosas, abrió el saco y sacó una vela. Era extrañamente pesada, con una textura áspera y un aroma dulce, como incienso. Se acercó a la chimenea y la encendió. Y entonces, un viento fuerte recorrió la casa. El fuego de la chimenea se apagó de golpe. Pedro se tambalea, el silencio se vuelve absoluto. Y en la tenue luz de la vela, vio algo imposible. María estaba de pie. «Pedro, no me duele, ya no me duele». Pedro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» María llevó una mano a su pecho. El dolor que la había atormentado durante meses había desaparecido. Pedro se tambaleó hacia ella y la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su piel, la vida corriendo de nuevo por sus venas. «Es un milagro»,
susurró María. Pedro, con lágrimas en los ojos, levantó la vista hacia la mesa. El saco de velas seguía ahí, pero el extraño había desaparecido. Y entonces lo entendió. Las pruebas, las tentaciones, no habían sido simples obstáculos. Habían sido una prueba de fe. Y él había resistido. Pedro se quedó de rodillas, sin poder apartar la vista del saco de velas. Algo había cambiado en la casa. El aire se sentía más liviano, más puro, como si una sombra que había estado presente todo ese tiempo se hubiera disipado sin dejar rastro. María lo abrazaba, con lágrimas en los ojos. Su piel tenía color de nuevo, su respiración era firme, su cuerpo estaba sano. Pedro tomó una de las velas con manos temblorosas. La observó bajo la luz del amanecer. Parecía una vela común, pero él sabía que no lo era. Pedro, susurró María, ¿quién era ese hombre? Pedro tragó saliva. No lo sé, pero... Sus ojos se llenaron de asombro. La silla de María estaba vacía. Ella, que durante tanto tiempo había caminado con dificultad, ahora se movía con ligereza, con una fuerza que no había tenido en años. Fue entonces cuando Pedro comprendió la verdad. Las pruebas, la tentación, el hombre de la capa oscura. Pedro cerró los ojos y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Jesús había estado en su hogar, no con una gran luz cegadora, no con un ejército de ángeles, sino en la forma de un humilde viajero, observándolo, probándolo, guiándolo. Pedro y María sabían que su vida nunca volvería a ser la misma. Desde aquel día, su fe fue inquebrantable. Pedro encontró trabajo, María recuperó sus fuerzas, y ambos dedicaron su vida a ayudar a otros. Porque ellos entendieron algo que muchos tardan en comprender. Las tentaciones siempre estarán ahí. Se presentarán como caminos fáciles, como oportunidades doradas, como soluciones rápidas. Pero lo fácil no siempre es lo correcto. Pedro había resistido, y por ello, había sido recompensado. Las tentaciones no siempre se ven como algo malo. A veces, se disfrazan de oportunidades, de caminos rápidos, de falsas esperanzas. Pero Jesús nos mostró que la verdadera fe no cede ante lo fácil, sino que resiste con convicción. Pedro y María resistieron, y fueron bendecidos. Y ahora, la pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Has enfrentado pruebas como estas? ¿Has sentido la tentación de tomar el camino fácil? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu historia.